Se cofinancia hasta el año 2012 y a partir de entonces se financia exclusivamente con los presupuestos de la ciudad autónoma. ¿Para qué servía este convenio exactamente? Lo podemos leer en las dos primeras cláusulas del convenio. En la cláusula primera aparece el objeto del convenio como la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la ciudad de Ceuta para el desarrollo de programas de integración social y mantenimiento de servicios públicos para atender las nuevas necesidades generadas por la población inmigrante. En su cláusula número 2 vuelve a hacer mención a la atención a los inmigrantes. Hay una serie de 16 trabajadores que forman parte de este convenio y el importe de la subvención o el importe total del convenio es de 1,5 millones de euros, de 1,5 millones de euros. Ahora bien, los trabajadores de este convenio en los últimos años no han estado haciendo las labores que venían recogidas en este convenio. Han estado ocupando plazas con funciones estructurales para los servicios sociales de la ciudad de Ceuta. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, ahora nos lo explicará la señora Chandiramani. Podemos pensar que este personal es más barato, le cuesta menos al Gobierno, cuesta menos a la Administración trabajar o asignar estas funciones a trabajadores del convenio antes que a funcionarios de carrera, antes que convocar plazas. No obstante, en este convenio también aparece una comisión técnica de seguimiento, encargada de hacer informes anuales sobre el cumplimiento de este convenio. Nos sorprende que, habiendo comisiones técnicas de seguimiento, se permita que estos trabajadores del convenio sigan en ese papel, sigan en el papel de plazas de funciones estructurales. Pero bueno, ellos lo han hecho lo mejor que han podido, se han limitado a hacer lo que el Gobierno les ha dicho que hagan y han cumplido de la mejor forma, con capacitación y con compromiso. Un compromiso que les ha hecho estar hasta más de 10 años de forma ininterrumpida en su puesto de trabajo. Ni siquiera se les ha dado de baja de la Seguridad Social. Cumpliendo, como he dicho antes, con funciones estructurales y básicas para los asuntos sociales de la ciudad. No obstante, en 2019, y con el temor a que no se renovara el convenio al año siguiente, estos trabajadores interponen una denuncia en el Juzgado de lo Social que finalmente acaban ganando en junio de 2019. La ciudad les tiene que indemnizar y la ciudad les tiene que mantener en sus puestos de trabajo, pero ya no como convenio, sino como personal de la ciudad. El último día, la ciudad decide recurrir, aun a sabiendas de que este recurso no va a llegar a ningún lado, porque ya incluso hay un trabajador de este convenio que previamente denunció, ganó el juicio y la ciudad, a sabiendas de que no ganaría el recurso, decidió no recurrir. Ahora, sin embargo, sí se recurre. Además, en este recurso se alega o se argumenta, para interponerlo, que de salir adelante la reincorporación de estos trabajadores, podrían lloverle o caerle al Gobierno otras demandas como las que tienen que ver con el convenio MEC o con Brigada Verde. Argumento que otros juristas dicen que no tiene sentido. Pero es que, sin recurso, si la ciudad no interpusiera el recurso, hablaríamos de un gasto en indemnizaciones para estos trabajadores de unos 150.000 euros. Como la ciudad recurre, todo esto se va a alargar y las indemnizaciones serán mayores, según estimaciones de sindicatos, podemos irnos hasta el doble de gasto, de 150.000 a 300.000 euros. Dinero público. Ojo que estamos jugando con dinero público. Y 150.000 euros más. Luego tampoco sabemos qué va a pasar el 31 de diciembre.
cuando, al haber interpuesto el recurso en la ciudad, estos trabajadores entendemos que irán al paro el 31 de diciembre. Si estos trabajadores van a paro el 31 de diciembre, los servicios sociales se van a ver muy mermados por falta de personal. Porque es que ya tienen falta de personal. Los servicios sociales necesitan un aumento en su plantilla. Están saturados. Y si ahora encima estos trabajadores a día 31 de diciembre van al paro, vamos a cerrar la UTS de Benzú, vamos a dejar un solo trabajador social en El Príncipe, vamos a cerrar la unidad del Mayor, vamos a cerrar el centro de Jadú. Supongo yo que el Gobierno ya ha planteado, ya tiene idea de lo que va a hacer para paliar esa falta de plantilla. La intención no sabemos cuál es y ahora nos lo dirá la señora Chandiramani. Obviamente esto se ha hecho mal. Se ha hecho mal porque eran funciones estructurales que no estaban cubiertas y que este personal ha tenido que cubrir durante muchos años, trabajando en precario y con inestabilidad, en unas funciones que merecen estabilidad, precisamente, y consolidaciones. Así que ya para acabar, señora Chandiramani, le hago las 3 preguntas que he presentado en el documento. Resumiendo, pregunta número 1, ¿hay algún motivo que impida que se regularice la situación del personal de convenio de inmigración? ¿Por qué el Gobierno ha recurrido a las sentencias que han declarado al personal del convenio de inmigración como personal indefinido, sabiendo perfectamente que solo generará una pérdida importante de tiempo y de dinero a las arcas públicas? ¿Y por qué se recurre la resolución judicial, sabiendo que si este personal es despedido en diciembre, prácticamente se paralizaría la actividad en asuntos sociales? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdejo. La señora consejera Chandiramani tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Pues una contestación creo que cumple con todos los requisitos que podría darle es que todas las actuaciones que se han llevado a cabo se han hecho en primer lugar porque al Gobierno no le queda más remedio que cumplir la ley. Y todo lo que hemos pretendido hacer y todo lo que hemos hecho ha sido por cumplir la ley. Dice usted en su exposición que yerra el Gobierno. El Gobierno, en este caso, aplicando las recomendaciones de los servicios jurídicos, lo que hace es aplicar la ley. Y mire, siempre existen diversas interpretaciones sobre lo que la ley establece y lo que la ley ordena, y por eso existen los juzgados y por eso existen los abogados, porque esa interpretación puede dar lugar a diferentes aplicaciones de esta ley. Los servicios sociales ahora mismo tienen en su plantilla a este personal del convenio de inmigración que hace un año decidieron recurrir la situación en la que se encontraban, entendiendo que son personal estructural de la ciudad. En primera instancia han ganado y nosotros, el Gobierno de la ciudad, decide recurrir esta primera sentencia que es contraria a los intereses de la ciudad. Y por eso se recurre, porque la ciudad entiende, según informe jurídico y según esta consejería, entiende que son intereses contrarios a la ciudad, porque para el acceso a la función pública o el acceso a cualquier puesto público debe de cumplirse con 3 requisitos básicos que usted conoce y que se establecen en la Constitución, que son la igualdad, el mérito y la capacidad. ¿Qué va a pasar a partir del recurso? Pues no va a pasar nada. Estas personas van a seguir ocupando los puestos que vienen desarrollando desde el año 2006, que se firma este convenio con el Ministerio competente, y hasta que la sentencia no sea firme no se determinará qué es lo que va a pasar o no con estas personas, porque en principio, al haber sido recurrida, no sabemos cuál es la situación real en la que se encuentran. La real en la que se encuentran es que han ganado en primera instancia y habrá que ver qué sucede en segunda instancia. Me gustaría dejar claro que aquí no va a haber mayor gasto porque se haya recurrido. Lo que teníamos que haber pagado en el 2020, que es cuando se ha producido la sentencia, son 150.000 euros. Al haber recurrido y tener que esperar más tiempo, lo que se incrementará son los salarios de tramitación. Es decir, que desde junio
estarían cobrando más, con lo cual esa diferencia entre 150 y 300.000 euros que usted hace referencia o que hacían referencia a los sindicatos, ya la estaríamos pagando. Digamos que lo único que se hace es retrasar el pago a la espera de lo que ocurra con esa sentencia. En cualquier caso, como digo, los servicios sociales no van a ver mermada su capacidad mientras estas plazas, que como usted dice son estructurales, sean provistas mediante los procedimientos legales que vienen establecidos en la ley, que son los de mérito, capacidad e igualdad. Y, por supuesto, estas personas recurrieron al arbitrio judicial porque estaban en el pleno derecho de sus acciones judiciales. Creo que he contestado a las preguntas que se me han hecho. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, señora Chandiramani. No obstante, usted ha entrado, a mi parecer, y ahora me explicará, en una contradicción. Me dice que el Gobierno recurre para cumplir la ley. Pero hay sentencias idénticas, anteriores, que el Gobierno no ha recurrido. Entonces, el Gobierno hay veces que quiere hacer cumplir la ley y hay veces que no. Eso ahora me lo explicará usted. Pero, por lo tanto, ahí lo que se produce es un agravio comparativo. O sea, unos trabajadores sí y otros no. Ya le digo, una sentencia que es prácticamente idéntica. Sí estoy de acuerdo en que todo funcionario público debe atender a esos méritos, debe atender al mérito, a la igualdad y a la capacidad. Pero es que ustedes han errado, señora Chandiramani. Me dice que no va a aumentar el gasto como dicen los sindicatos. Yo le digo que sí va a haber más gasto. Y además es que ustedes, entiendo que llevándole la contraria a todo el mundo, porque ustedes parece que saben más que todo el mundo, recurren. Si ganan, pues le dará la razón el tribunal correspondiente, supongo que lo celebrarán, pero si pierden, ¿ustedes tienen ya contemplado el gasto? ¿Ustedes van a hacer el siguiente presupuesto contemplando que pueden perder? Porque yo creo que van a perder. Y sobre todo, si van a perder y hay que hacer modificaciones en presupuestos, o si aparecen gastos con los que no se contaba porque se tiene convicción de que se va a ganar este recurso, alguien toma las responsabilidades, entiendo. ¿Se van a tomar responsabilidades? Pues entiendo que cuando se recurre para ganar. Y luego, esto de proteger los intereses de la ciudad, bueno, los intereses de estos trabajadores no se han protegido, señora Chandiramani. De hecho, se les ha tenido de aquella manera, aguantando año tras año, y al final, porque se les iba a dejar de patitas en la calle, han reaccionado. Si a mí me parece muy bien lo que usted ha dicho de mérito, igualdad y capacidad. Pero, hombre, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien y no tendremos que ir a juzgados, no tendrán que salir los sindicatos defendiendo a los trabajadores. Y, sobre todo, traten a todo el mundo de la misma forma. O recurran todo o no recurran nada. Si recurren, obviamente también recurran para ganar, para que se les dé la razón. Yo insisto en que creo que esta vez no lo van a hacer. Son decisiones puramente políticas. No entendemos bien por qué. Ya le digo, porque previamente no se recurrió la sentencia que un trabajador ganó y es prácticamente idéntica. Y, a fin de cuentas, señora Chandiramani, a estos trabajadores hay que agradecerles mucho, porque han cumplido con funciones importantísimas. Han atendido a familias, a personas en situaciones de emergencia, de gran emergencia. Es un asunto muy delicado. Yo creo incluso que es la consejería más importante, la de Asuntos Sociales. Lo que no se puede hacer es tener un déficit tremendo de plantilla, cubrirlo con bolsas de trabajo y con convenios que no se han hecho para esto, que es que este convenio es que es un fraude.
Este convenio se ha hecho para inmigrantes y se ha utilizado para otras cosas. Es que no es serio. No es serio. ¿Por qué no podemos hacer las cosas bien? ¿Por qué no podemos cumplir con todo? Muchas gracias, señor Verdejo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, decir que los primeros que hemos defendido a estos trabajadores desde que se firmó el convenio en el año 2006 hemos sido el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo del Partido Popular, y el presidente Juan Vivas a la cabeza. Yo quiero recordar que en el año 2012 el Ministerio competente deja de aportar su parte en este convenio, que era cofinanciado por parte de la ciudad y por parte del Ministerio. En el año 2012, que hubo una enorme crisis económica en esta ciudad, el Gobierno de la ciudad decide, para no tener que despedir a ningún trabajador de esta ciudad autónoma, decide asumir completamente el gasto que supone el mantenimiento de estos 17 trabajadores. Con lo cual, los primeros que hemos defendido siempre estos puestos de trabajo hemos sido nosotros. Me gustaría también decir que estos trabajadores tenían unas condiciones laborales al principio de firmar este convenio, que trabajaban de abril a diciembre, y el Gobierno del Partido Popular decidió ampliar su jornada laboral, o sea, su jornada de trabajo, desde enero a diciembre, manteniendo y creyendo que ejercían una labor fundamental dentro del área de servicios sociales. El tiempo ha ido pasando desde el año 2006 hasta la actualidad, 14 años. Estos trabajadores entienden que ya son personal fijo de la ciudad y así lo reclaman judicialmente, y nosotros entendemos que no son personal fijo de la ciudad, y por eso decidimos recurrir esta sentencia, siguiendo y no entendiendo que lo sabemos todo, con ese ánimo de acusarnos de cierta prepotencia, señor Verdejo. Cierta prepotencia. Sí, ha dicho usted que lo recurrimos porque nos creemos que lo sabemos todo, y no ha sido el caso. Me ha parecido entender esa afirmación que ha hecho usted. Se hace porque, siguiendo las recomendaciones jurídicas y de los técnicos jurídicos, entendemos que en situaciones anteriores, con el convenio de un convenio que existió de Cruz Roja, un convenio que existió con la Oficina de Emancipación Joven, que había personas que habían recurrido esa situación de cesión de trabajadores o de participación o de ser personal fijo de esta Administración, entendíamos que se daban situaciones similares y que teníamos que recurrir esas sentencias. No ha habido aquí ninguna prepotencia por parte del Gobierno, sino más bien intentar cumplir o intentar hacer lo mismo en situaciones muy parecidas. Con lo cual, yo sí que quiero dejar claro que mientras la sentencia no sea firme, estas personas van a seguir prestando sus servicios en los servicios sociales de la ciudad, porque efectivamente realizan trabajos que son fundamentales para los servicios sociales de la ciudad, que está previsto incluir en el capítulo primero de los presupuestos del año 2020 la dotación presupuestaria que costarían estos puestos estructurales, y que se procederá, según dice la ley, para hacer las cosas bien, como usted también nos ha dicho, a convocar las plazas que estos puestos tienen, si procede en próximos años o en próximas legislaturas, según vayan terminándose los procedimientos judiciales, como usted dice, para hacer las cosas bien. Gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señora consejera. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo PSOE, relativa a diversas cuestiones relacionadas con el área de servicios sociales.